Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido. Luis, ¿cómo andás, ¿Qué tal? querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Andás bien? Bien, bien. Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor. Además, se ha hablado mucho y hay mucho más para comentar, ¿no? Sí, Sobre sí. estos últimos números. Sí, Que sí. no son... bueno, no sé. ¿Es bueno o es malo? Según Bueno, cómo se mire. exactamente, según cómo se mire. Lo que es cierto es que la población del Uruguay está estancada, ¿no? Ese es un hecho. Entre el 2011 y hoy crecimos solo un 1%. Entre 2011 11 y el 2023 crecimos solo 1%. ¿En 12 años? En 12 años, 1%, que son más o menos 30.000 personas. Así que hablamos de una población básicamente estancada. Y esto se suma a una natalidad que está cayendo de forma fuerte, ¿no? Pará, pero a ver si entendí. En 12 años, 30.000 personas. Solo 30.000 personas más. Pero ¿y se tienen en cuenta toda la cantidad de La extranjeros? inmigración y demás, sí, sí, sí. De hecho, los inmigrantes son 62.000. Oh, Quiere ya decir bajamos. que si no hubiéramos tenido a los 62.000, hubiéramos anunciado el lunes una caída de la población, ¿no? Así que yo creo que eso muestra bueno, lo avanzado que está el país en la transición demográfica, pero es un desafío grande para adelante en un país donde los nacimientos son menores a las defunciones en este momento. O sea que la tasa natural de crecimiento del país en este momento es negativa. ¿Eso es una tendencia mundial? Es una tendencia mundial, es una tendencia mundial. La región también, los censos de la región han mostrado que la población ha estado por debajo de las proyecciones, pero Uruguay está más avanzado que el resto de los países en la región, ¿no? ¿Más avanzado? En términos de la transición demográfica, ¿no? Es decir, estaba previsto que hacia el 2047 la población comenzara a caer en Uruguay y eso se adelantó 25 años ahora. ¿Adelantamos? ¿La pandemia tuvo que ver? Bueno, la pandemia influyó coyunturalmente sobre el número de defunciones. Tuvimos 39.000 en el 22, cuando lo previo a la pandemia era del orden de las 33.000. De todas formas, aunque vayamos a los 33.000, Sí. estamos con 32.000 nacimientos. O sea que las defunciones van a seguir por encima de los nacimientos. Así que yo creo que esto, para mí fue bastante impactante ver que lo que uno creía que iba a ocurrir un poquito más adelante, ¿Está pasando ahora? está pasando ahora. Sí. ¿Y Sí. esto es bueno para algo es bueno? Bueno, ¿Se le puede sacar algo positivo a esto? a ver, la caída fuerte de la natalidad, para ilustrar en números, en el año 2015 tuvimos 49.000 nacimientos y en el 22 32.000. La caída fuerte de la natalidad tiene que ver con una reducción, en buena parte tiene que ver con una reducción del embarazo adolescente. Ajá. Y eso, por supuesto, es un elemento positivo. Eso es lo positivo. Es un elemento positivo. Ahora, pero Bueno, hay desafíos, ¿no? sí, sí. ¿Y lo malo? Bueno, lo malo es que cada vez somos menos los que estamos en edad de trabajar Seguro. para sostener un país con un sistema de bienestar determinado. Por tanto, hacia adelante, cada niño, adolescente y joven va a ser precioso y además tenemos que darles la mayor educación posible para que sean lo más productivos posible y que sostengan todo el sistema de bienestar que tenemos hoy, ¿no? Oye, seguro, no sé si es un tema tuyo, no, pero como quiero preguntártelo para ver qué opinás, digo, porque hay un proyecto que quiere presentar Cabildo Abierto, que no conozco los detalles, pero tengo entendido que en Argentina hubo en una época un incentivo para aquellas familias que tuviesen hijos, más hijos, y el resultado no fue muy bueno. A largo plazo no fue muy bueno, pero... Sí, a ver, digamos, esto no es nuevo en los países desarrollados, donde hay políticas de incentivo, por ejemplo, licencias más largas para los padres, digamos, un sistema de cuidados mejor que apoya a los padres. De todas formas, ninguna de estas cosas ha logrado revertir al 100% esta tendencia, ¿no? Hoy la tasa de natalidad en Uruguay es de 1,3 por cada pareja, digamos. 1,3. Y se estima que tiene que ser del orden del 2,1 para que mantengamos un nivel estable de población. Esas políticas
pueden, digamos, algunas políticas de incentivo a la natalidad y de apoyo a los padres, usualmente no logran revertir todo esto, ¿no? O sea que yo creo que hay que pensar más por el lado de la inmigración, sí. A lo mejor incentivando la venida de talentos, no sé, en la industria informática o digo en algunas industrias, y apoyar que venga gente de afuera. Por lo que me estás diciendo, no contemos con los que estamos acá. Y está difícil. Te contemos con que venga gente. Está difícil. Sí, sí. Pues, sí. Porque son tendencias muy sí. Digamos, una vez que se llegan a estos puntos, es muy difícil revertir estas tendencias de caídas de la natalidad, porque tienen que ver, digamos, con que, bueno, se posterga la decisión de tener hijos. Además, hay un tema también económico. Además, un tema económico. Acá sí, claro. No vamos a entrar en el tema de que es un país caro, que lo es. Sí. Que lo es. Digo, pero viste que dice, no, pará. Dice, primero vamos a ver si económicamente estamos un poco mejor. Hay gente que dice, no, pero y es sí, por supuesto. Muy caro. Hay una dimensión económica también del fenómeno, importante. Por supuesto. Además, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro. Entonces, a veces lo pensamos y decimos, bueno, claro. Tengo menos hijos, démosle lo mejores mejor, oportunidades. Correcto. Y no 3 y no tenga las oportunidades. Correcto. Eso es parte de lo que está. Y luego, bueno, decisiones de crecimiento profesional, etcétera, que llevan a una postergación de la decisión de tener hijos y, por supuesto, luego se tiene un menor número de hijos. Pero, bueno, es una realidad, el país está en ese punto, así que yo creo que ahora se van a abrir muchos debates, ¿no? La seguridad social, por ejemplo. Sí, por supuesto. Hay otro dato interesante. En el año 2004, hace 20 años, teníamos 440 personas de más de 100 años. Hoy tenemos más de 820 mayores a 100 años. Mayores de 100 años. Y tenemos más de 26.000 personas de más de 90 años. Eso va a implicar también un desafío, entre otras cosas, el sistema de cuidados, por ejemplo. Sí. Así que yo creo que a partir de estos datos se abre un montón de debates que son importantes además abordarlos rápido, porque mientras los discutimos, tomamos algunas medidas. Perdemos tiempo. Estamos en el próximo censo. Sí, Diego, hay algo que te escuché en reiteradas oportunidades, ¿no? En esto de que para que esa población deje de decrecer, tiene que haber corrientes inmigratorias relativamente importantes. ¿Qué son? O sea, ¿cuál es qué número tiene que ser esa corriente inmigratoria? ¿Son 62.000 como ahora o son más? Claro, bueno, ahí depende de un factor clave que es difícil de predecir, que es también cuántos uruguayos se van hacia el exterior. Lo que dijimos hace algunos minutos es que, bueno, la diferencia entre defunciones y nacimientos, o defunciones normales, digamos, no afectadas por la pandemia, es aproximadamente de 1.000 personas. El problema es que también hay emigración de uruguayos. Entonces tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir la diferencia entre defunciones y nacimientos y además la gente que normalmente se va. En los últimos 11 años fueron 62.000 los inmigrantes aproximadamente y fue una corriente relativamente importante para el Uruguay. Un dato que es bien interesante, Uruguay en el censo del 1908 tenía un 17% de población que había nacido en el exterior. Eso cayó siempre hasta el censo del 2011 y por primera vez tuvimos un aumento de la población en Uruguay que nació afuera. Pasamos de 2 a 3%, así que por primera vez tenemos una cierta corriente relativamente importante. Relativamente importante. ¿Y se tiene el número de personas que se van, o sea, de uruguayos que se van para bueno, esa es una gran incertidumbre porque, claro, los censos llegan a las personas que residen acá. Claro. Entonces es muy difícil estimar esa cantidad. Yo he estado conversando con algunos demógrafos y hay diversas hipótesis de cuántos fueron los uruguayos que se fueron y no hay un número exacto que podamos contar, pero seguramente fueron varias decenas de miles en este periodo intercensal, digamos. Sería importante tenerlo, ¿no? Perdón, pero no sé, es una sensación mía. Desde hace yo recuerdo hace 20 años, era común escuchar fulano se va, mengano se va. Yo por lo menos hace muchos años que no escucho, a ver, repito, es algo notorio, ¿no? De tanta gente que se está yendo del país. No sé si está yendo. Estoy hablando hace varios años. Después de la crisis del 2002, sobre todo. Claro, claro, en la crisis del 2002 allí
tuvimos corrientes emigratorias muy fuertes. Después se detuvo. Bueno, digamos, las estimaciones son de que varias decenas de miles aún emigraron luego del 2011, ¿no? No hay consenso todavía sobre cuál es esa cifra, pero sí de que hubo emigración, ¿no? Tuvimos emigración también en ese periodo. Diego, para complementar, ¿cualquier inmigración? Bueno, por supuesto que lo que conversábamos hace algunos minutos, uno quiere tener trabajadores los más productivos posibles porque tienen que sostener a todo el peso de un estado digamos, de bienestar. Por tanto, cuanto más calificada sea esa inmigración, bueno, más positivo para el país. Por eso, digo, uno puede pensar en algunos planes más focalizados de atracción de algunos tipos de talentos que más se necesitan, ¿no? Cuando uno abre la cifra de inmigrantes, los principales orígenes que tuvimos fueron un 27% de venezolanos, o sea que 1 de cada 4 inmigrantes fueron venezolanos, un 22% de argentinos, o sea que casi 1 de cada 5, y luego un 20% de cubanos, 1 de cada 5. Eso fue lo que ocurrió en los últimos 11, 12 años. Sí. Ahora, cuando hablamos de atraer a los inmigrantes, sobre todo a los que están formados, ¿tenemos algún tipo de planificación? ¿Cómo los recibimos cuando llegan acá? Porque me imagino que llegar a un país que no conoces desde cómo se maneja la rutina en la calle para poder conseguir los trámites que tenés que hacer. Tenés que averiguar todo. ¿Tenemos algún tipo de contención para las personas que llegan? Eso para arrancar y después para atraer a los profesionales. Claro. Por eso yo creo que como parte de esos paquetes uno puede pensar en elementos que faciliten la instalación en el país, ¿no? Yo creo que ese debate tenemos que generarlo porque, bueno, estamos con una tasa natural de crecimiento en este momento negativa. O sea, ¿y qué pasa con esa llegada? ¿No estaría bueno también que aprovecharan a ir a diferentes puntos del interior que también se están viendo despoblados? Bueno, ese es un buen punto porque lo que está mostrando el censo es que tenemos una población global estancada, tenemos una población envejecida, como mencionábamos hace algunos minutos, tenemos una población cada vez más urbana, ese es otro dato interesante, cayó la población en el área rural, éramos 1 de cada 5 en el área rural hace 60 años, éramos 1 de cada 20 en el censo del 2011 y ahora es más de 1 de cada 20, o sea, es un 4% de la población rural, pero además la característica que señalas, es decir, cada vez más concentrados en el sur. Claro. De hecho, los departamentos, nosotros no dimos cifras de población por departamentos, pero sí mencionamos los departamentos que más crecieron. Allí tenemos a Maldonado, en primer lugar, Canelones, San José y Colonia, todos departamentos que están en el sur. O sea que efectivamente tenemos una concentración de población cada vez más en la costa sur y por tanto un despoblamiento de lo que es la zona norte. Por supuesto, allí yo creo que también incentivos para la instalación en algunos otros lugares del país deberían existir para tener un desarrollo más parejo en el país y no tan recostado sobre la costa como es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Fue fácil hacer el censo? No. Porque, a ver, sé que hubo una prórroga porque estaba complicado y era muchísima gente la que no había hecho ese trámite que había que hacer online por internet. Hay gente que no fue censada, lo sabemos, quizás sea un porcentaje mínimo, pero lo hay. ¿Cómo fue? Sí, a ver, para ilustrar sobre la complejidad de estos operativos, nosotros tuvimos que recorrer 653 localidades en todo el país, más de 120.000 puntos rurales, y en las zonas urbanas algunas áreas de complejo acceso, donde el instituto no podía ir solo, digamos, sino que teníamos que tener un proceso de coordinación con el Ministerio del Interior para tener acceso a algunos barrios. Nosotros hicimos más de 3 millones de visitas para lograr la información que logramos. Solo en las áreas rurales recorrimos más de 350.000 kilómetros, que son unas 9 vueltas a la tierra, digamos. Esto ilustra sobre el tamaño del operativo. Varios miles de censistas, además,
interactuando con varios cientos de miles de personas en todo el país. Entonces, son operativos muy complejos, donde muchas cosas pueden ocurrir por esta interacción de varios miles con varios de cientos de miles. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún episodio complejo, pero uno siempre está muy preocupado mientras está el personal en el campo, ¿no? Luego, con respecto a si hay gente sin censar, siempre en los censos hay un pequeño porcentaje de gente que no es censada. Nosotros estimamos que la omisión propiamente dicha es del orden del 3,89%, y además hay un 5% de los hogares que sabemos que hay gente, que había gente, y que a pesar de las diversas visitas no logramos que nos respondieran. Esto también es un fenómeno cada vez más importante en la región, que la gente no quiere acceder a responder. ¿Por miedo? Bueno, algunos por temas de seguridad, sobre todo en las grandes zonas urbanas. Es un elemento complejo, ¿no? Pero bueno, el trabajo se hizo. También fue un éxito el censo web. ¿En cuál había un incentivo de UTE? Sí, de hecho aprovecho a decir que esta semana pasada se hizo el sorteo y se va a anunciar en breve los ganadores. Sin pagar la luz? Un año sin pagar la luz, exactamente. ¿Para cuántas personas? Son 23, era uno por departamento, más 4 en la zona de Montevideo. Así que eso se sorteó la semana pasada y lo vamos a anunciar. ¿En la página? Está en la página de UTE. Bien. O sea, UTE hizo el sorteo. Pero el censo web fue récord en América Latina, la respuesta. 6 de cada 10 hogares autocompletaron el censo web. Quien nos sigue es Argentina. En algún momento estuvimos ahí peleando el clásico del Río de la Plata con Argentina, pero Argentina fue 50%, así que ganamos por un margen. Debido a no me acuerdo, pero creo que algo charlamos acá, debido al interrogatorio, al cuestionario, sí. Sobre algunas preguntas. Sí. Hubo algunas personas que dijeron que faltaron algunas. Yo no recuerdo, acá lo manejamos. Acá lo dijimos, los jefes y jefas. Jefe de hogar, sí, eso fue tremendo. ¿Cómo toman esas sugerencias? A ver, digamos, nosotros preguntábamos jefa o jefe del hogar o referente del hogar. Allí, digamos, nosotros hicimos algunas pruebas previas al censo, y esto depende de las generaciones. Algunas generaciones, preguntar quién es el referente del hogar no se entendía bien a qué nos referíamos. Ajá. Entonces, por eso dejamos las dos opciones, jefa o jefe o referente del hogar, para que se entendiera. En realidad, lo que uno quería ahí es que se tuviera una persona como ancla para después preguntar el parentesco de los demás con respecto a esa persona. Entonces uno pone a un ancla, que es el referente, y pregunta, bueno, vos qué parentesco tenés con el referente. Bien. Pero bueno, causó cierta polémica y probablemente en el futuro tengamos que dejar solo referente y sacar jefa y jefe. Pero la razón fue que algunos colectivos de personas no lo entendían al término solo referente, ¿no? Diego, perdón, a todas luces es negativo, es mi opinión, estos números que tenemos y la proyección, estamos estancados, la inmigración no es suficiente, no vamos a tener más hijos de aquí en adelante, se va a envejecer. Para quien nos está mirando, para dejar tranquilo de alguna manera de que los gobernantes que van a venir a algo, los que están, los que van a venir, que van a hacer algo, aquel que se está por jubilar, ¿debe temer algo? Quiero dar un dato más que me parece interesante con respecto al envejecimiento. Si uno ordenara en una fila a los uruguayos, desde el que tiene 0 hasta el que tiene más de 100 años, y toma al que está en la mitad de la fila, en el 2004 tenía 29 años, hoy tiene 38. Claro, es tremendo. Esos datos son... es una imagen muy fuerte. Son muy impactantes. Claro. Entonces, a ver, muchos países están transitando por este proceso de envejecimiento. Yo creo que no hay que ser alarmistas, bien, pero sí, por supuesto, son temas que hay que abordar y los elementos vinculados a la seguridad social son uno de ellos, ¿no? Hay una reforma en curso, ¿es correcto? Sí, bien, sí. Ya hay una reforma que fue aprobada, pero bueno, tenemos nuevos datos que habrá que ver si esto
permite reevaluar lo que se hizo y si es necesario capaz que de aquí a 10 años o 15 pensar en una nueva reforma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que estos datos, como mencionábamos al comienzo, aceleró lo que creíamos que iba a ocurrir un poco más adelante, ¿no? Por tanto, tenemos que abordarlo con seriedad, ¿no? Diego, y hablando de estos nuevos datos, por primera vez el censo pregunta sobre las mascotas en el hogar, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué pasó con eso? Sí, es un dato interesante que por primera vez lo preguntamos en un censo. Allí lo que encontramos es que 2 de cada 3 hogares tienen al menos un gato o un perro. Así que ese es un dato bastante impresionante. Y lo segundo, que tenemos más de 2.100.000 mascotas viviendo con nosotros. Ese es un número también bastante impactante de la cantidad, ¿no? Digamos, convivimos más con perros. Tenemos en el orden de 1.444.000 perros viviendo con nosotros. Así que bueno, yo creo que estos son datos interesantes para, bueno, algunas políticas sanitarias y también útil para el sector privado, porque van a poder saber a dónde hay concentración de perros y gatos para vender raciones o para vender... La mascota no tiene nada que ver con la natalidad, ¿no? No estamos, bueno, pero la estrategia tenete sería... un hijo, no, tengo un perro. No, pero la estrategia sería, para el marketing, no te dediques a los niños, dedícate a las mascotas, que te va a ir mucho pero mejor. es que yo creo que esto de que la gente posterga el ser padre también tiene que ver, por eso tienen mascotas, Sí, por eso ha crecido tanto Tiene que eso. ver. Es como que, no, sí. Sí, Yo creo tiene que que sí, ver. totalmente. Tiene que ver. Claro. No echemos la culpa, pero tiene que ver. No, yo no he hecho culpa, pero... Claro, tal vez la causalidad sea la otra, Claro. ¿no? Y esto es el resultado. Claro, este es el resultado. Es decir, otro dato que también es interesante es que los hogares hace 30 años tenían 3,4 personas en promedio y ahora tienen 2,5. Ajá. Y tenemos muchos más hogares unipersonales. Lo que implica que muchas veces también la compañía es Una mascota. un perro o un gato. O sea que es en parte también probablemente, es una hipótesis, consecuencia de que cada vez vivimos más solos. ¿Cómo es cómo es el hogar medio del uruguayo? Bueno, lo que dijimos hoy, ¿no? Es un hogar con menos miembros. Muchos de esos hogares son hogares unipersonales, con un promedio de edad mayor. También hay que decir un elemento que no lo mencionamos, pero que el censo muestra. Son viviendas que tienen cada vez más servicios públicos, acceso a más servicios públicos. Tenemos un 99% de las viviendas que tienen acceso a electricidad. Digamos, si vamos 40 años para atrás, en el censo del 85, solo Montevideo tenía una cobertura amplia de electricidad. Había departamentos como Cerro Largo, Rivera, que apenas superaban el 60%. Eso ha cambiado mucho. El Uruguay ha cambiado mucho. El interior ha convergido en términos de acceso a los servicios públicos a lo que era Montevideo hace 40 años, así que eso es positivo. ¿Internet lo mismo? Internet ha crecido mucho, Internet ha crecido también muchísimo. También, por ejemplo, el tener servicios higiénicos conectados a saneamiento o a fosas sépticas. Tenemos allí que el país llegó a un 99%. O sea, tenemos mayor calidad de vida y por tanto tenemos también, bueno, por eso vivimos más, ¿no? Claro. Por eso tenemos una población que vive más porque tenemos una mejor calidad de vida, ¿no? Diego, una consulta con respecto a la gente que está en situación de calle, con respecto a otros censos. ¿Qué datos dio? Bueno, nosotros todavía no hicimos ese conteo, lo tenemos incorporado en los datos. Es parte de lo que está en 3.444.000, están allí, pero no tenemos un conteo todavía separado de ese componente. Bien. Pero sí hace parte de los datos y eventualmente esa información va a estar disponible de cuántas personas en situación de calle tenemos en Uruguay. Se hizo un censo que recorrió todas las calles de Montevideo o los principales lugares a donde la gente pernocta. Yo mismo acompañé ese operativo que se hace usualmente a partir de las 12 de la noche, porque es cuando la población que está en situación de calle no se está moviendo. O sea que esos datos están. Y también están los datos de la población que pernocta ocasionalmente en refugios
durante la noche. Así que esos datos sí van a estar disponibles. Pero volviendo a la parte en la que describimos el hogar de los uruguayos y vemos que cada vez hay hogares con menos personas. Sí. ¿Qué significa esto para la cotidiana y para los diferentes servicios, para la parte de salud, para la parte de vivienda? ¿Qué significado tiene para nosotros en sí esos números? Bueno, yo creo que un elemento que acompaña a esto es que, digamos, uno necesita una mayor cantidad de viviendas, dado que cada hogar es más chico, ¿no? Para solucionar el tema de la vivienda va a ser más complejo. Sí, y digamos, porque, bueno, al reducirse el número promedio de personas que integran los hogares, y usualmente en una vivienda vive un único hogar, o sea, no... En otros países a veces hay como 2 hogares que comparten vivienda. En Uruguay eso es muy pequeñito. Así que, por ejemplo, generan desafíos en términos de lo que tiene que ver con las viviendas en Uruguay, ¿no? Pero es parte también de toda esta dinámica de envejecimiento, ¿no? Llegamos a edades mayores y terminamos viviendo solos en una vivienda, ¿no? A ver, un dato que a mí no me cierra. 4% de población rural y somos un país agroexportador, donde la riqueza sale mayormente del interior. Sí. ¿Cómo se explica? ¿Tecnología nueva? Claro. A ver, en realidad acá hay dos fenómenos, ¿no? Este 4% son aproximadamente unas 140.000 personas que viven en el ámbito rural. Lo que ocurre son 2 elementos. Hay más incorporación de tecnología, evidentemente, en el agro uruguayo. Eso ha cambiado muchísimo y, claro, por tanto, con un menor número de trabajadores se puede producir más. Pero también hay otro fenómeno que es la migración desde un ambiente típicamente rural a pequeños pueblos. Lo típico es, no sé, un pueblo que fue conformado con un centro MEVIR, digamos, ¿no? de 20 casas o 30 casas, y los trabajadores tienen una moto y se desplazan desde estos pequeños pueblos al lugar de trabajo, y ya no pernoctan allí o no pernoctan toda la semana como lo hacían de forma previa. Entonces, no significa que trabajen menos gente en el ámbito rural, significa que no viven en ese ámbito, sino que también se van hacia las ciudades, donde por supuesto tienen más servicios, ¿no? O sea, claro, el típico ejemplo de un pueblo MEVIR que tiene electrificación, bueno, tiene todas las comodidades que muchas veces en el interior rural más profundo tal vez uno no cuente con esos servicios, ¿no? Entonces eso es parte de las tendencias que están ocurriendo también. Bien, pongámonos en campaña entonces para revertir esta situación. Diego, quiero agradecerle mucho la visita. No, por favor. Muy buenos datos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, ahora vamos a tener un censo dentro de... ¿Cuándo, Eva? Bueno, usualmente los censos son cada 10 años. Ajá. Pero aprovecho de decir que el INE está trabajando y de hecho ya tiene una cifra de conteos de población basados en registros administrativos. Es decir, nosotros dejamos datos en el BPS, por tanto, nosotros ya en este momento tenemos un conteo paralelo basado en esto, que de hecho nos da una cifra muy parecida a esta que nos dio el censo. Y estos datos uno puede actualizarlos rápidamente, porque son datos que están en las oficinas públicas. Así que a lo mejor uno puede mantener un conteo de población con una frecuencia más elevada y no tiene que esperar 10 años para saber cuántos somos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, despedimos. Bueno. A Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Muy buenos datos, muy buena charla.